Juan 3:22. La historia interplanetaria sigue desarrollándose, ustedes saben muy bien que sigue desarrollándose. No volveremos a ella hoy, pero cualquiera que quiera acceso tiene para seguir acompañando como el desarrollo de la historia, ¿no? A partir del 22 nos dice así: después de esto ¿qué? Después de lo que pasó la fiesta de la Pascua, la búsqueda de Nicodemos hacia Jesucristo de noche, del discurso de Jesucristo, porque a partir del versículo 9 de este mismo capítulo, Nicodemos sale de escena y Cristo sigue dando un discurso hablando del amor de Dios por el mundo, a punto de él propio ser enviado. Entonces, después de estas cosas, ¿no?, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Antes ya vimos que 6 discípulos están siguiendo a Jesucristo. Entonces, todavía no está conformado el grupo de los 12, pero hay 6 que ya vimos aquí, que ya están siguiendo a Cristo, entre ellos el propio Juan, que escribe el Evangelio. Vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Este estuvo allí con ellos lleva meses. Esto posiblemente haya ido de mayo hasta diciembre aproximadamente. Entonces, como el evento aquí está narrado así todo de uno, nos parece que estuvo Jesús, salió de noche después de haber encontrado con Nicodemos, y entonces va para otro lugar y allá ya empieza otro evento. Acá son meses que pasan y posiblemente, históricamente, estamos hablando de 7 meses aproximadamente, de mayo a diciembre del año 27 de nuestra era. Versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Es un detalle importante, ya voy dando algunas explicaciones porque después pasaremos por encima. Es un detalle importante que Juan, el escritor aquí, nos hace acordar. ¿Por qué? Porque allá leyendo Mateo, Lucas, tenemos la impresión que luego después de la tentación de Cristo, del bautismo y tentación de Cristo en el desierto, Juan sale de escena porque es encarcelado y ya no aparece más. Juan parece tener en mente, porque los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son escritos primero que el evangelio de Juan, y posiblemente el propio Juan haya tenido acceso y leído los evangelios anteriores, y los lectores también de Juan hayan leído estos evangelios anteriores, y pueden entrar en una cierta confusión, pero Juan ya estaba encarcelado, ¿cómo que ahora está bautizado? Juan es como que abre un paréntesis y explica, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces esto acontece entre el comienzo público del ministerio de Jesús después de la tentación y este evento aquí de los bautismos. 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó
esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigo que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Te agradecemos muchísimo, Padre, por esta mañana tan hermosa, junto aquí con mis hermanos, y podemos adorarte, podemos alegrar nuestros corazones por encontrarnos, vernos, declarar a nuestra dependencia de ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra también que nos hable. Y sea como sea siempre, Señor, que tú nos hables el corazón para que seamos cada día personas mejores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Netflix lanzó una serie de una muchacha alemana llamada ¿Quién es? En español que no sino ¿Quién es Ana? Pero el título original es Inventando a Ana. Porque Ana es alemana y se hace pasar por una heredera que engaña a muchísima gente de la alta sociedad en Nueva York. Desde bancos, en fin, gente de la alta sociedad. Ahora está en la cárcel, pero sigue engañando. Desde la cárcel, esta se proyectó de tal manera que se está vendiendo a sí misma. Entonces, creó un combo y se le ha dado publicidad a este combo y la persona que lo compra tiene la posibilidad de hablar con Ana por teléfono, directamente. Ella sigue generando plata, ahora sí generando plata, antes estafando, ahora con un producto legal en el mercado, pero vendiendo. El negocio de las estafas está en alta, ¿no? No que haya empezado ahora, por supuesto que no, pero ahora las redes sociales, la exposición a todos los medios electrónicos, esta interconexión que hay en diversas partes del mundo, que hace el mundo quedar chiquito, ha permitido que gente con esta capacidad de estafar, estafe. Por ejemplo, ahora en algún lugar se llevó a la cárcel un grupo de africanos que se hacían pasar por famosos y conquistaban personas desde la web, y luego de conquistar la confianza eran estafadas las personas, porque ellos después de ahí pedían plata y la gente depositaba plata. Se dice que el amor es ciego, ¿no? Cristo en ese amor nunca fue, ¿no? Pero estafadores. En Brasil hace años que viene, ahora ya perdió mucha fuerza, pero en algún momento este personaje llamado Henry Cristo, un viejo de barba blanca, con una vestimenta blanca, con algo rojo por acá, con algunas muchachas que lo acompañan. Fue a varios programas de televisión, porque programas de televisión son vampiros, todos, se alimentan de sangre. Entonces, cuanto más sangre, mejor, porque más audiencia, y cuanto más audiencia, más publicidad, y cuanto más publicidad, más plata, y eso es lo que queremos y punto. En lo general es así, hay algunas excepciones nomás. Entonces, él estuvo en varios, y él es un personaje de aquellos. Él se dice la encarnación de Cristo, por eso Henry, que es Jesús Nazareno, y Cristo. Él es el Cristo, la reencarnación de Cristo, y tiene sus seguidores, tiene un lugar propio en Curitiba, ahora no sé si estamos por Brasilia, un lugar propio, y se hace pasar por Cristo. Tampoco es el primero, tampoco allá en el comienzo de la fe cristiana ya había denuncias, y Gamaliel es uno de los que denuncia que varios Cristos habían surgido y que deberían mantener la atención a ese Cristo que ahora estaba allí, a Jesús, para verse de hecho del Cristo. Gamaliel, con discernimiento, allí dijo: si es el Cristo, nada podemos hacer. Y si no es, el tiempo se encargará de desarmar este personaje. Está la ascensión, por ejemplo,
de la jerarquía eclesiástica. Eso que un día era un hermano sentado en una silla o en un banco, luego pasó a ser un obrero, y de obrero pasó a ser un pastor. Estas clasificaciones que vamos dando, el pastor a ser un presbítero, un pastor, y luego se dio cuenta que tenía un grupo grande de gente para manipular, y dijo, ahora soy apóstol, y de apóstol llegaron muchos a patriarcas. En Brasil hay patriarcas creyentes. No solo en Brasil, estas cosas malas no están solo en Brasil, ¿tá? Hay los que Brasil exportó para acá, entonces no están solo acá, están por acá también. Están en varias partes. Es la ascensión de la jerarquía eclesiástica, apóstol, gente que hace una carta. Acá tuvimos un ejemplo muy cerca nuestro de gente que hace una carta y al final ponía apóstol fulano de tal. Apóstol. Dejó de ser hermano, dejó de ser un pastor que cuida de ovejas, dejó de ser alguien que se junta con otro alguien, pecadores igual, redimidos por la gracia del Señor, para adorar a este Dios grande y poderoso, para estar a sus pies, porque es el mejor lugar para estar, y se convirtió en apóstol, patriarca, líder de los líderes. Es una inconformidad con lo que uno es. Por eso la historia del domingo pasado, de uno querer generar una nueva partida, en fin. Inconformidad. Y aquí tenemos un ejemplo que va completamente por el otro camino. Es el de Juan Bautista. Vamos acompañando más o menos esta trayectoria de Juan, porque luego Juan el Bautista sí va a salir de escena de una. Porque ahí va a ser encarcelado, le van a cortar la cabeza y sigue la vida. Entonces tenemos todavía algo de Juan acá para aprender, de algo profundísimo, pero simple. ¿Sabe que hay una letra de Armando Tejada Gómez que dice que la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas? Para mí es de las letras más lindas, hablando de la trayectoria humana. Juntando con Eclesiastés, son dos bajones, ¿no? Eclesiastés y Armando Tejada Gómez, con César y alguna cosa. Pero la tristeza es la muerte lenta de la simple cosa. Mercedes Sosa la canta de manera espléndida, como todas las canciones que ella canta, la canta de manera espléndida. La tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Se murió en el corazón de mucha gente el ser hermano, entonces tengo que ser pastor de pastores, líder de líderes, apóstol, patriarca. La sencillez de la hermandad se fue. La sencillez de ser apenas discípulo se fue y quiero ser ahora la reencarnación de Cristo. La sencillez de ser una joven de nacionalidad alemana que no tiene ninguna herencia que no sea algunas deudas, que es la herencia que muchos de nosotros padres dejamos satisfactoriamente para nuestros hijos, para aprender a luchar y pelear, no sirve. Tengo que ser la heredera rica y estafadora. Juan no permite que esta cosa simple muera en su corazón. Vamos a ver. 22. Después de esto, pasó el evento con Nicodemo. Entonces Jesús va a la región de Judea con sus discípulos a la tierra de Judea y allí estuvo con ellos y bautizaba. Luego se va a aclarar que Jesucristo mismo no bautizaba, sino que sus discípulos. Y acá tenemos una diferencia en grado, en jerarquía, acá sí, en jerarquía de lo que es el bautismo de Juan el Bautista y lo que es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús está anclado en la autoridad de Jesús y no él mismo bautizando. Juan Bautista lleva a la gente a las aguas. Acá hay gente bautizando en el nombre de Jesús. La autoridad de Jesús es superior a la de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había declarado esto en textos anteriores que leímos y explicamos acá, y ahora nos va quedando cada vez más claro esta jerarquía de Cristo siendo asumida por los evangelistas. Entonces Juan bautizaba también en Enón, una región separada, ¿tá? Junto a Salim, varios lugares que no se ubican más, es imposible geográficamente por sus nombres, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. La gente aún
seguía buscando a Juan el Bautista. No se olviden, o no nos olvidemos, que Juan el Bautista es hijo de sumo sacerdote a los 30 años. Este Juan el Bautista debería asumir el sacerdocio allá en el templo. Dios lo saca de este camino del sacerdocio porque estaba corrompido completamente en el templo. Lo lleva al desierto. En el desierto está Juan predicando, porque es voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Allá está él predicando en el desierto. La gente sale de Jerusalén por curiosidad, por necesidad, y busca a Juan el Bautista en el desierto. Y allá escucha lo que Juan el Bautista está predicando: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y entonces algunos dicen: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes tienen que arrepentirse y dar frutos de justicia. Y eran bautizados algunos, otros salían airados por las palabras de Juan el Bautista. ¿Cómo me va a decir a mí que tengo que convertirme si soy un líder de la religión en Israel? Todavía hay gente que está buscando a Juan, pero aquí empieza a darse un cambio importante. El versículo 25 nos dice así: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, o en alguna versión dice y un judío, ¿tá? Y los judíos, acerca de este bautismo, que ellos llaman aquí de purificación, ¿tá? Aquí se dice, algunos comentaristas, que hay una transición también entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, que va a ser aquel que queda anclado en la historia de la iglesia, y es el que practicamos hasta ahora, ¿tá? Y vinieron a Juan y le dijeron, estos discípulos de Juan, vienen a Juan, estoy en el 26, y le dicen: Rabí, Juan es un maestro también, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán. Ahora es interesante cómo se direcciona a las personas acá, cómo son nombradas las personas. Mira, Rabí, mira, el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces no es Jesús, es él que estaba. Ya en el corazón de estos discípulos de Juan está un celo creciente, grande en su corazón, que no es capaz de decir Jesús, aquel a quien o sobre quien tú diste testimonio, está bautizado. No, es aquel, él de quien diste testimonio. ¿Sabe aquel que es conocido ahora porque tú diste testimonio, dijiste que Él es el Cordero de Dios? Está allá atrás. 2 días seguidos Juan dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al otro día Juan el Bautista dice: ahí está el Cordero de Dios, nuevamente. Ahora los discípulos de Juan llegan a Juan y dicen: Rabí, ¿sabe aquel fulanito sobre quien vos diste testimonio? Entonces está allá, a las orillas del río, y está bautizando. Los discípulos de él bautizan en su nombre. Y sabe lo que es peor, Juan: mucha gente lo está siguiendo. Acá está el problema. Mucha gente lo está siguiendo. Juan, ¿te vas a quedar solo así? ¿No te das cuenta, vos? ¿Te vas a quedar solo? Diste testimonio del fulanito, el fulanito ahora te está tomando el lugar. El fulanito ahora te está pasando en número. ¿Cuántas iglesias se pierden ahí, no? ¿Cuántos pastores se pierden ahí, no? Los números. Ahora están siguiendo a ellos. Entonces, el pastor de allá está haciendo la iglesia crecer. ¿Y cuáles son los métodos? ¿Cuál es la receta? Pasame los pasos. Y vamos a hacer acá igual. Cambiamos esto, ponemos aquello, y cambiamos este fulano, también ponemos aquel, y hay que ser más agradable, hay que ser más no sé qué, y hay que ser... Y el evangelio desaparece. Queda la agradabilidad humana, queda las luces y los colores, pero el evangelio desaparece. Crece la iglesia. Deja de ser 40, pasa a ser 200, 250, lo que es una mega iglesia para nuestro contexto. Pero el evangelio desapareció. Acá está Jesús entonces, Juan el Bautista entonces, tranquilo, y viene la gente y dice: algo está pasando y está mal, Juan. Ponete las pilas, porque el hombre sobre quien diste testimonio te está pasando, Juan.
Mira, la gente está yendo a él. Y ellos estaban acostumbrados a ver que la gente venía a Juan. Y ahora sigue viniendo, pero es poco. Es uno y otro, porque todavía no asumió, no tuvo el carácter suficiente para decir, no, la cosa está allá, no está acá, Juan, hasta pronto, muchas gracias por lo que nos diste, pero ahora la cosa está allá y vamos para allá. No, sigue manteniendo allí una cordialidad con este bautista. Y sus discípulos, obvio, son discípulos. Y hay que ir a ser maestro y dar la noticia. Pero ahí vamos a Juan. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan está con la cabeza en otra parte. En otra parte. La cabeza de Juan piensa a partir del modelo celestial. Piensa a partir de las cosas del alto y no de las cosas terrenales. ¿Sabe Colosenses capítulo 3, cuando Pablo dice insistentemente que la gente piense en las cosas del alto, las cosas de allá de arriba, ahora que somos nuevas criaturas, revestidos de la nueva naturaleza, tenemos que pensar en las cosas allá de arriba? Juan está pensando desde allá. Entonces, cuando recibe la noticia que la gente lo está abandonando y está yendo hacia a Jesús, él dice, mira, nadie puede tener algo que no le haya sido dado desde el alto. El hombre no recibe nada si no le fuere dado desde el cielo. Vosotros mismos, ¿quiénes son estos discípulos que van a Juan? Aquellos mismos que anteriormente estuvieron con Juan y escucharon a Juan decir, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después repetir, ahí está el Cordero de Dios. Él dice, cuando habla de los bautismos y de la importancia, porque la gente llega y dice, ¿y por qué bautizas? Si no sos Elías, si no sos uno de los profetas y ni el Cristo, ¿por qué bautizas? Y Juan dice, yo bautizo con agua, pero viene uno y ya está entre vosotros. Él llegó después de mí, pero es antes que yo fuera. Él va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y de este no soy digno de desatar las correas de su sandalia, de su calzado. Cosa que era para esclavos, hablamos acá. No era ni para discípulos, era para esclavos. Los discípulos servían a su Señor en todo porque los rabíes no cobraban sueldo. Pero tenía el favor honorar de los discípulos, pero no desatar las correas. Esto era para los esclavos. Y Juan dice, ni esto soy digno. Allí atrás. Y ahora la gente viene y dice, aquel está bautizando y tiene más gente que vos. Y él dice, ustedes mismos, o vosotros mismos, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. La importancia de la simple cosa, ¿no? Tan sencillo decir eso, yo no soy el Cristo. ¿Quién sois vos? ¿Vos sos Enrique? No, yo no soy Enrique, soy Abiles. Yo soy Marcelino, no soy Abiles. Cosa tan sencilla, pero queremos pasarnos por gente quizás no en la identidad, pero en la práctica. Porque me parece más linda la práctica del otro, porque me parece más lindo como habla, me parece más lindo lo que expone, me parece más lindo como hace, pero no soy él. Y si nadie puede hacer nada que no sea dado del alto, del cielo, lo que yo hago es único porque me fue dado desde el cielo, desde la perspectiva divina. Y si Dios me dio eso y no aquello, es porque yo tengo que hacer eso y no aquello. Y es lo que Juan comprende exactamente. Y por eso él dice, ustedes mismos me sois testigos, nunca me quise pasar por Cristo. Nunca les quise engañarles. Nunca les di una falsa impresión de que yo era el Cristo. Y ustedes me son testigos. Qué claridad la de Juan. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. 29. Ahí él entra en un tema lindísimo, nuevo. El que tiene la esposa, ¿quién es? El esposo. No hay que hacer vuelta, es una cosa simple. El que tiene la esposa es el esposo. Mas, porque al mismo tiempo que él dice, yo no soy el Cristo, pero tengo una importancia en este proceso acá. Tengo una importancia. Mas, el amigo del esposo que está a su lado, no es para cualquiera.
Entonces no es para cualquiera. Yo no soy cualquiera, dice Juan. No soy el Cristo, pero no soy cualquiera, porque no son todos que tienen el privilegio de ser amigo del novio, de estar al lado del novio y de oír la voz del novio. Él está haciendo, por supuesto, está más que claro, una relación con el matrimonio al modo judío, donde el novio, el amigo del novio acompañaba a la novia hasta que llegaba el novio y tomaba a la novia, y el amigo escuchaba la voz del novio y decía: mi trabajo está completo. Por mi amigo cuidé la novia, la conduce hasta donde tenía que conducir, el novio la tomó, el esposo la toma, y yo escucho su voz y declaro que está terminado mi trabajo. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este negocio está cumplido. Saber que hay cosas que tienen su fin, su culminación. Él comienza allá atrás diciendo: arrepentidos, produzcan frutos de justicia, raza de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera, sean bautizados para, arrepiéntanse y sean bautizados para perdón de vuestros pecados. Es un proceso que empieza. Es la voz que clama en el desierto, enderezando el camino del Señor. Empieza, y Él viene desarrollando su ministerio, conduciendo la novia de alguna manera, pero ahora llegó el novio, llegó el esposo, el que es dueño de la novia, el que tiene la novia. Y Juan dice: mi gozo está cumplido, porque yo conduje la novia, escuché la voz del esposo, mi gozo está cumplido. Se alegrar en completar una misión. Por más simple, por más sencillo que sea. 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es así mismo, Él está hablando con su discípulo. Es así mismo, la gente tiene que buscarlo. Es así mismo. Es para eso que estamos aquí, para que la gente nos vaya abandonando y vaya siguiendo a Él, porque si no, yo fracasé en mi ministerio. Es la receta al revés de lo que es suceso ministerial. Porque el suceso ministerial está determinada en nuestra generación, y no solamente en la nuestra, siempre casi fue así, por los números. El pastor que tiene suceso ministerial no es el que predica fielmente la palabra, no es aquel que tiene una atención bíblica hacia los hermanos, sino es aquel que hace crecer, es aquel que hace llover, es aquel que hace magia, porque la gente le adora magia, hace magia, ha tenido mucho suceso, y las multitudes lo siguen. Lo que Juan nos está enseñando es otra cosa. Es el antídoto contra el suceso, el éxito de esta generación. Es lo que Juan dice. Yo no estoy fracasando, como que hablar, no estoy fracasando. Yo vine para eso y eso está aconteciendo, este es un suceso. Que la gente esté siguiendo al Cordero, que la gente esté siguiendo a Cristo, que la gente esté yendo a Él, es suceso ministerial. Suceso ministerial. Por eso Él dice: es necesario que Él crezca. No vine para que crezca yo vine para que para preparar el camino para que Él crezca. Entonces es necesario que Él crezca, y yo tengo que menguar. Comprensión sencilla de alguien que sabe para qué está. No quiere ser otra cosa y hacer otra cosa más de la que Dios le dio para hacer. Dios le dio para anunciar el Mesías, preparar el camino, para que la gente siguiera al Mesías y no a Él. Y hay gente que lo sigue hasta que aparece el Mesías, y Él declara el Mesías, y de a poco lo va abandonando. Y Él dice: eso es suceso ministerial, que la gente mire a Cristo, que la gente vaya atrás a Jesús, y no se quede conmigo. El que de arriba viene, acá está la diferencia. Es sobre todos. Juan está hablando: yo soy de abajo. Su existencia, su nacimiento es desde una perspectiva terrenal.
Pero el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra, ¿qué habla? Cosas de la tierra, terrenal. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Es decir, aquel que ustedes están hablando acá conmigo es de arriba. Y Él está sobre todos. Es sobre todos. Es a Él que ustedes deben seguir. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El nadie es una hipérbole, por supuesto. Es una exageración. No es que nadie recibe su testimonio. Nicodemo recibió, después vamos a tener testimonio de eso. Varios recibieron. Pero una gran cantidad de gente rehusó creer en el testimonio de Cristo. Pero Juan está hablando, el testimonio de Cristo complica un poco a la gente. ¿Por qué? Porque es un testimonio de arriba. Lo que él oyó, lo que él vio, es eso lo que él habla y es eso lo que él expone para la gente. Y por eso es sobre todos, porque está fuera apenas de las cosas terrenales. Y lo que vio y oyó, esto testifica. 33 ahora. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Aquel que alberga en el corazón el testimonio de Jesús, se da cuenta de que este testimonio es veraz. Pero esto tiene que ser interiorizado, tiene que llegar al corazón. Esto nunca llega solamente por la fuerza humana. Esto nunca llega apenas por el querer humano. Ya vimos en Nicodemo que Cristo le dijo, hay que nacer de arriba. Hay que nacer nuevamente. Se rechaza y se rehúsa el testimonio porque la obra del Espíritu Santo no se dio en este corazón. Porque en el corazón donde la obra del Espíritu Santo es hecha, no rechaza. Porque Dios no juega los dados. Dios no dice, aquele allí me parece que puede ser alguien que reciba mi testimonio, así que vamos a intentar. Nos asustamos. No, Dios. Dios no juega los dados. Dios elige, Dios salva, Dios trae a la salvación a aquellos a quien Él quiere traer a la salvación. El testimonio del Espíritu Santo en el corazón del ser humano no es rechazado por la fuerza humana, porque Dios es soberano en la salvación. Por eso dice a Nicodemo, de esta manera vos podés ser un rabí por toda tu vida, enseñar religión y ley por toda tu vida. Pero para comprender las cosas celestiales hay que nacer desde arriba, hay que nacer no de la fuerza carnal, sino del actuar del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Ahora Él está diciendo, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Cristo no es limitado, sino que en Él habita la plenitud del Espíritu de Dios. Porque Cristo es Dios. Entonces no es dado de manera limitada, sino que en toda su plenitud. Y el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo es la conclusión. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nuevamente como termina ya antes. Porque amó Dios de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, pero tenga que vida eterna. Acá nos hace una bifurcación interesante. Por un lado, hay el reconocimiento de la pecaminosidad humana y la incapacidad humana de arreglarse por sí misma. Entonces hay una solución. Dos cosas que juegan del comienzo de Génesis al Apocalipsis. La pecaminosidad humana, la incapacidad humana de arreglarse por sí mismo. ¿Se acuerda que fue lo que Adán y Eva intentaron en el jardín? Cubrir su vergüenza por sus propias fuerzas. Esto es lo que se repite en toda la historia humana. El ser humano intentando arreglársela por sí mismo. Cuando uno sale a caminar tantos y tantos kilómetros con una cruz en las espaldas, él está intentando arreglársela por sí mismo. Él
tiene adentro suyo la insuficiencia de saber que algo está mal. Algo está mal. Pero el testimonio de Cristo no le llegó al corazón. Y él quiere arreglársela por sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Sube escaleras de rodilla, se lastima, prende vela, apaga vela, sube roca, baja roca, va a este lugar, a aquel lugar, se va a India, no para conocer lo exótico, sino para purificarse. Se bañan en ríos inmundos muchas veces, como sagrado, van a capillas, se llevan imágenes de acá para allá y de allá para acá, queriendo con eso hacer lo que Adán y Eva hicieron en el jardín, hermanos, arreglársela por sí mismo. Yo metí la pata y yo voy a arreglar. Yo sé que algo está mal, porque todos nosotros sabemos que algo está mal. Yo la voy a arreglar. ¿Cómo la voy a arreglar? Yo voy a cruzar el país de rodillas, no sé en cuánto tiempo, pero la voy a cruzar. Con esto voy a expurgar todos mis pecados. Esto que está mal adentro, lo que está pasando. Bueno, Dios siempre supo que esto es imposible. Es por eso que Pedro y Apocalipsis dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque Dios desde siempre sabe que el ser humano es pecador. El ser humano pecador no puede arreglársela por sí mismo. Necesita a alguien por él. Como allá en el jardín, Dios se presenta y da una vestimenta digna para Adán y Eva. Pero como Él quiso, como Dios quiso. Ahora, Él sabe que este ser humano pecador no puede solucionar el problema por sí mismo. ¿Qué es lo que hace? Juan 3:16. Dios amó el mundo de tal manera que dio a su Hijo. Entrega. El Hijo es entregado, o se autoentrega, porque es Dios. Autoentrega. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, acá se nos da el camino. No hay una manera de arreglársela por sí mismo, sino que hay que creer en el sacrificio provisto por Dios, y es Cristo. Sin la creencia, pero no es la creencia que el diablo tiene, es decir, saber que existe. Por eso Santiago dice, ustedes creen. Muchas cosas no es, porque el diablo cree y tembla. ¿Por qué? Porque el diablo conoce a Dios más que nosotros, hermanos. Que conoce desde una realidad espiritual que nosotros no. Ahora, no tener el privilegio que tenemos de arrepentirnos y estar a los pies de la cruz. Este ya no tiene más. Marchó gordo. Ya no tiene más. Nosotros tenemos. Pero la provisión de Dios ya es la única. Por ser la única, es así que Juan termina este capítulo diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No es que perderá la vida, él no va a ver la vida, porque todos, repito lo mismo que trabajamos el domingo pasado, todos entramos en la existencia sin ver la vida verdadera. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. ¿Cuándo? Desde siempre. El pecado no es una cuestión de acción, es una cuestión de naturaleza. Y si el creyente no separa esa cuestión, va a vivir siempre en un lugar de frustración. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Es al revés. La naturaleza humana está manchada por el pecado. Y esta naturaleza corrompida por el pecado produce frutos de gente pecadora. Entonces, yo no me hago pecador cuando peco, yo peco porque ya soy un pecador. La cosa es al revés, es una cuestión de naturaleza, no es una cuestión de acto. En la historia de la iglesia hubo quien dijo: no, yo puedo ser un ser moral completamente semejante a Cristo, porque Cristo es el pelagianismo. El Cristo vino para dar un ejemplo moral de Pelagio, es un personaje en la historia de la iglesia. Vino para dar un ejemplo moral. Y nosotros todos podemos seguir su ejemplo moral y no pecar. Imposible. Imposible, porque la naturaleza humana es corrupta por nacimiento. Por nacimiento. Y esta naturaleza humana con el tiempo va produciendo frutos de pecado. ¿Cómo se puede liberar de eso? Por medio de Cristo. Y es la única manera
Lo demás es puro moralismo. Puro moralismo. Eu contei acá uma vez que escuché un pastor, o pastor Moisés decía, contaba una historia a veces en la iglesia, y los pastores repiten cosas bastante, ¿no? Yo sé de eso. Entonces él decía que una persona predicando en un metro allá en Brasil decía, mira, el diablo deforma, quita la forma del ser humano. Uno ve así un drogadicto que dice, no puede ser. Este personaje, hay un ciudadano ahí en Brasil que es peluquero y él hace videos, va a la calle, observa por un tiempo la gente que está viviendo en calle, entonces un día se presenta y dice, mira, yo quiero ayudarte de alguna manera, entabla una conversación y lo lleva a su salón y allá la persona se baña, la persona se viste y él da un trato en la peluca. Le corta el pelo, lo deja muy prolijo y ahí saca una foto. Digo, no puede ser. El diablo deforma el ser humano. Con apenas cortar el cabello, darse una ducha, ya cambia completamente. Pero este cambio puede producir cualquier ser humano con un poco de buena voluntad. Porque es un cambio externo. Es un cambio externo. Podemos tomar a los pelados todos de acá, son varios. Tomamos a los pelados de acá todos, le ponemos una peluca, hacemos un implante, llevamos así y hace bien unas cosas así del momento, unas mechas de otro color y todo. Y las esposas en casa van a decir, ¿vos qué sos? ¿Qué transformación? ¿No? ¿Qué transformación? Hay gente por acá, que conozco hace años, que cuida mucho las manos. Las manos. Porque dice que necesita para este y para aquel otro. Entonces, la esposa hace un tiempo le tocó la mano y dice, pero qué sensible están las manos. Muy sensible las manos. La piel como la piel de un niño recién nacido. Porque todo, para agarrar un tenedor tiene que poner guantes, porque está cuidando la mano, no puede trancar, no puede nada. Pero son cuidados externos que nosotros podemos proveer. Un corte de pelo, para lo que se puede cortar, un maquillaje, una novia en un día de su boda, con un maquillaje, mira la transformación. El problema es el día siguiente, pero ahí se arregla por lo menos. Ahí se arregla. Cosas externas. Entonces este hombre allá decía, el diablo deforma, la religión reforma. Blanquea. No solo la religión, las buenas amistades. No estoy hablando que no hay importancia en eso. Claro que sí, hay mucha importancia en eso. Pero son cosas externas. Que muchos de aquellos que pasan por esta pequeña transformación de dignidad van a volver, infelizmente, nosotros sabemos, al mismo lugar y 2 meses después van a estar sucios, malolientos, el cabello, no sabe si es cabello, si es un montón de grasa o cualquier cosa, que van a volver al mismo lugar. Algunos otros van a agarrar el impulso y Dios va a obrar y van a ser transformados. Esta es la tercera cuestión que decía el predicador. El diablo deforma, quita la forma, la religión reforma, pasa, blanquea, pero Dios transforma. Nicodemo era una persona reformada. No del término reformado de hoy, no a partir de la reforma, nada que ver con eso. Era una persona blanqueada. Interpretaba la ley, enseñaba la ley, tenía buenas costumbres religiosas, iba, volvía, era un personaje importante, pertenecía al Sanedrín, era rabí. Todo reforma, todo blanqueamiento. Cuando llega Jesús, Cristo le dice, hay que nacer de nuevo. Y hay que nacer desde arriba, porque solo Dios transforma al ser humano deformado por el pecado, por Satanás, por las huestes del mundo. Solo Dios transforma, da una forma nueva. Es por eso que Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, aquel que está en Cristo, ¿qué es? Es una persona blanqueada, como se hace con las casas para parecer que está linda, y uno entra 3 días después, a humedad por todo lado, saltando y casi te agarrando por el cuello. No. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron para atrás. Todo se ha hecho
nuevo, nueva criatura, transformación. Es lo que está pasando y es eso lo que Juan dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, nace nuevamente para una vida nueva, vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida. No perderá, no es que él perderá, él no va a ver. Porque ya entramos con esta pérdida, esta vida verdadera. O la recibimos por medio de Cristo o nunca la veremos. Porque no es que yo llegué con ella en el bolsillo y por un descuido la perdí. Esto pasa con chave de auto, con celular, pero con la vida eterna no. Yo no entré con ella y en el camino me la perdí. Yo ya entré en el mundo sin ella. Y para verla, tengo que nacer desde arriba. Y para nacer desde arriba, hay que creer en el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor. O de otra manera, la ira de Dios seguirá sobre nosotros, como dice acá Juan. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que sencillo, ¿no? Profundamente sencillo. Todo. Juan no quiere ser ningún estafador y engañar. Sí, yo soy de Cristo. Buena figura soy yo. ¿No han visto todo ahí lo que he bautizado? Cómo la gente me busca. Yo no soy el yo soy el amigo del novio. El amigo del esposo. Mi gozo está cumplido, porque ya escuché la voz del esposo. Está cumplido. Se acaba y se acaba. Juan desaparece. El bautista desaparece. Va a aparecer en un testimonio después, en el capítulo 12, que vamos a ver de la gente sobre Juan el Bautista. Pero acá desapareció. Mi gozo está cumplido. Mi gozo está cumplido. Queridos, que esta simple cosa, o estas simples cosas, es decir, somos una hermandad, es decir, es a los pies de la cruz que crecemos, no es en otro lugar. Importa que Cristo crezca y que nosotros menguemos, que esto esté siempre en nosotros, firme en nosotros. Que esta seguridad de que fuera de Cristo no se puede ver la vida, porque más gente se está perdiendo muchísimo, porque Cristo se tornó tan banalizado en su vida que perdió completamente la sencillez de decir, es Cristo sí, fuera de Cristo no hay salvación. Pero que esto esté presente en nosotros. A los salvos, y apenas a los salvos esto hace mucho sentido, porque los no salvos no están preocupados con eso. Para la gente que está en la calle, te preocupa que la ira de Dios, que ira de Dios. No está preocupado el salvo, porque sabe la urgencia y la seriedad de eso. La urgencia y la seriedad de eso. Esto nos ayuda a valorar la vida que Dios nos dio. Valorar la vida que Dios nos dio. Ser creyente no es poca cosa. No es poca cosa. Ser un cristiano, si soy un cristiano, no es poca cosa. Ser iglesia no es poca cosa. Ser iglesia no es poca cosa. Solo somos iglesia por causa de Dios. Si no, no éramos iglesia. Otra vez, 1.000.000 de veces ya hablé, repito. Todo quedará menos la iglesia. No hay ninguna otra institución que pasará para la eternidad que no sea la iglesia. Institución humana. Ninguna. Las más poderosas, las de los más poderosos, las más millonarias, las más ocultas, todas ellas quedarán. Una pasará para la eternidad. Esta simple, de gente pecadora, redimida por la sangre de Cristo Jesús, la iglesia. Solo esto. Cuando tengas que abandonar algo que no sea la iglesia, porque está abandonando la única institución que pasará para la eternidad. Cuando tengamos que sacrificar algo en nuestra vida que no sea la iglesia, porque estaremos sacrificando la única institución, y perdón la redundancia, instituida por Dios en la tierra. No hay otra. No hay otra. Todas quedarán. La iglesia no. La iglesia no. Que Dios nos ayude en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver.
Padre, nosotros te alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre santo, Señor, pidiendo a ti que esta tristeza provocada por la muerte lenta de las cosas simples, pero profundas, tales como estas aprendidas por medio de Juan el Bautista y del propio Cristo, no llegue a nosotros, Señor. Que sepamos valorar lo que somos, porque somos en ti, y lo que tú eres, oh Padre, porque sobre todos, lo que Cristo es, Dios, Salvador, único camino para ver la vida eterna y verdadera. Sepamos valorar, sepamos ser iglesia también con el valor debido, Señor. Sepamos ser hermanos, esta cosa tan simple y tan linda, ser hermanos, formados con tantas diferencias, pero hermanos porque tú eres nuestro Padre, y eres porque el Santo Espíritu nos ha dado la capacidad de confiar en Cristo con toda la fe para la salvación de nuestras almas. Gracias por esta vida que ya gozamos acá, Señor. Empezamos, no en su plenitud, pero ya empezamos. Te alabamos por eso, te glorificamos por eso. Dios, guía nuestros pasos, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros a estar a los pies de la cruz, a no perder este rumbo, este camino. Padre, en el nombre de Cristo, te necesitamos. Y rogamos, oh Dios, que tú no nos dejes en ningún momento querer arreglárselas por nosotros mismos. No podemos. Ya sabemos, pero somos tentados muchas veces a eso. Ayuda a cada uno a confiar en ti y a depender de ti. Ayuda a esta iglesia, Señor, a crecer, pero crecer en el Evangelio, Señor. Que haya más y más gente, pero gente para adorar a tu nombre. No somos calculadoras y damos gracias a ti por eso, Señor. No estamos para sumar números y números. Estamos para ser habitados por tu Santo Espíritu, transformados por tus palabras, para vivir eternamente a tu lado, Señor. Es eso, y queremos eso. Es eso que pedimos para los niños acá, para los adolescentes acá, para los jóvenes acá, para los adultos mayores y menores. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.